presencia. En mi vida, en mi casa, está tu gloria. Está tu gloria. Está tu gloria. Amén. Así que en esta noche vamos a abrir nuestro corazón, porque Dios tiene algo para hablarnos. Amén. Así que acomódese ahí frente a esa pantalla, no se mueva, porque no es lo mismo por ahí escuchar o mirar pasado el momento. Este es tu momento, este es el momento en el que Dios te va a hablar. Dios te bendiga. Voy a dejar este lugar al pastor Misael. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. En esta noche quisiera que podamos hablar acerca de un tema muy importante. Bueno, creo que todos los temas bíblicos son importantes, pero hay un tema que es crucial y que muchas veces pasamos por alto. Y yo quiero hablarle acerca de la presencia de Dios, especialmente de la presencia de Dios en tu casa. Yo no sé si en esta noche hay personas que nos están mirando por primera vez o primera vez están escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero decirte que no hay nada que se iguale a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mucho es que en nuestro hogar pueda morar la presencia de Dios. Y yo quiero leer unos versículos en la palabra de Dios que nos ilustra cuáles son las bendiciones de traer la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra casa. Y justamente el consejo en esta noche es que la presencia de Dios pueda estar en tu hogar. Allí en el libro de segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, el versículo 11 nos habla acerca del arca de Jehová. Y en este caso estamos hablando de una caja de madera que Dios había mandado a Moisés a construirla con medidas exactas. Una caja de madera de acacia pero forrada en oro. Esta caja de madera que tenía una forma especial, Dios había ordenado a Moisés exactamente cómo debía hacerlo y representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. El arca era una caja que contenía adentro tres cosas muy importantes. Tenía en primer lugar las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés. Tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y tenía un recipiente con una muestra del maná que Dios había provisto al pueblo en el desierto. Esto nos hablaba de la gran providencia de Dios para con su pueblo. Esto era el testimonio de Dios. Esta caja de madera tenía una tapa encima que era el propiciatorio y encima había dos querubines que estaban uno a otro mirándose frente a frente con sus alas extendidas, y allí en el medio el Shekinah, la presencia misma de Dios. La arca permanecía en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Era un mueble muy importante, el más importante tal vez de todo el mobiliario que el pueblo de Israel tenía allí en el tabernáculo. Ahora, yo quiero que podamos notar lo siguiente, antes de leer aquí en este libro de Segunda de Samuel.
Nosotros tenemos que en una oportunidad el pueblo de Israel tuvo guerra con su archienemigo, los filisteos. Y como el pueblo de Dios había pecado y no se habían arrepentido, Dios permitió que los filisteos pudieran tomar el arca y llevársela a su territorio. Es así que ellos lo tomaron como un trofeo de guerra. Hemos tomado a sus dioses. Nos hemos apoderado de lo más poderoso que tiene nuestro pueblo enemigo, el pueblo de Israel. Entonces los filisteos se llevaron el arca de Dios a su territorio y bueno, cuando usted lee la historia, la Biblia cuenta que hubo mortandad en cada pueblo que se encontraba el arca, en Gad, en Ecrón, en cada lugar que llegaba había mortandad y bueno, pasaban cosas terribles hasta que ellos, los filisteos, decidieron sacar de su territorio que el Dios de Israel era mucho más poderoso que los dioses que ellos tenían. Y era maldición también para ellos. Decidieron llevar el arca a otro lugar, sacarla de su territorio, pero lo curioso de esto es que la Biblia dice que el pueblo de Israel pasó más de 20 años sin tener el arca en el templo y en su territorio. Esto nos habla de 20 años en que ellos cumplían con sus ritos, que iban al templo, que ofrecían los sacrificios y hacían todo el ritual sin estar el arca que representaba la presencia de Dios. Esto nos hablaba de que todo lo que hacían, lo hacían sin importarle que estuviera o no la presencia de Dios en medio de ellos. Y mi hermano, esto se hizo como una costumbre allí en el pueblo de Israel. Siguieron su vida normal sin que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Entonces llega un momento en que David dice, yo quiero traer el arca a Jerusalén. Quiero traer el arca al territorio de Israel para que pueda permanecer en el templo. Y es así que David intenta traer el arca. Digo intenta porque ocurre un suceso tan terrible que mientras, prepararon un carro nuevo tirado por bueyes, David decidió poner el arca encima de ese carro y de esa manera lo llevaron para poder ponerlo en el templo. Pero cuando empezaron a andar, los bueyes empezaron a tropezar y cuando los bueyes caían, un hombre que oficiaba de sacerdote y no lo era, quiso extender su mano hacia el arca, quiso tomar el arca porque se caía, porque los bueyes tropezaban y cuando Usa quiso tocar el arca, cayó muerto a causa de la presencia de Dios. Mi hermano, por ahí alguno puede decir, pero ¿cómo puede Dios ser tan terrible, tan malo de matar a ese hombre que simplemente quiso sostener el arca? El hecho es que había un modo de hacer las cosas. Nunca el arca tenía que ir sobre un carro, nunca debía ser tirado por bueyes, porque Dios ya había establecido cómo debía ser llevada el arca de la presencia de Dios. Y David, un adorador, un hombre que conocía la presencia de Dios, ignoraba estos pasos tan importantes que debía cumplir para llevar el arca. Y cuando sucedió eso, la Biblia dice que David se entristeció en gran manera. Entonces dijo, ¿qué haremos? A Jerusalén no voy a llevar el arca, no la quiero poner en el templo. La voy a llevar a la casa que esté más cerca aquí. Y decidió llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Y es allí donde yo quiero leer este versículo 11 del capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. Y dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y fíjese lo que dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda
su casa. Luego el versículo 12 dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Tenemos aquí, nuevamente le repito, este mueble tan importante que representa la presencia de Dios. El arca de Jehová, dice la Biblia, que fue a parar a la casa de Obed-edom. ¿Qué estaba haciendo Obed-edom? Estaba llevando la presencia de Dios a su propia casa. Ahora, nosotros podemos ver aquí cuál era el corazón de este hombre llamado Obed-edom. Y mire esto, Obed-edom había escuchado lo que ese mueble simbolizaba, él sabía lo que simbolizaba y él sabía lo que había pasado anteriormente cuando el arca estuvo en tierra de los filisteos y habían muerto muchísimas personas en las ciudades donde se encontraban. Obed-edom había escuchado que había ido a una ciudad llamada Bet-Semes. Y ahí en ese lugar los habitantes de esa ciudad abrieron la tapa para mirar lo que había dentro del arca y se enfermaron y murieron muchísima gente del pueblo. Luego escuchó acerca de lo que había pasado recientemente antes de que venga a su casa, cuando Usa trata de tocar o de levantar el arca que se estaba cayendo y cae muerto. Sin embargo, de igual manera, Obed-edom toma una decisión que sin duda era muy difícil para él, pensando en todas las muertes y las maldiciones que habían caído sobre aquellos que no habían tenido temor de Dios. Él decide llevar a su casa. Yo me imagino que habrán pasado muchas cosas por la cabeza de este hombre, pensando, ¿será que alguien morirá en mi casa? ¿Será que morirán mis animales? ¿Será que mi familia sufrirá algún daño si el arca llega allí? Pero había un corazón puro, un corazón sincero en este hombre. Obed significa siervo. Y realmente este era un hombre que tenía un corazón de siervo. A partir de esa decisión que Obed-edom tomó, toda su vida cambió. Digo, toda su vida cambió porque él decidió con mucho temor, con mucha reverencia, poner el arca en un lugar especial. Y dice la Biblia, tal vez ellos no querían ni tocarla, la miraban de lejos, sabían que era un mueble muy, pero muy importante que representaba algo muy alto, muy sublime. Es entonces que tuvieron ese temor de Dios y todo lo que hacían, lo hacían con reverencia al Señor. Pero la Biblia dice que a partir del momento que esa arca, que ese mueble de la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, Dios empezó a bendecir a Obed-edom, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, su casa, y empezó a prosperar grande de Obed-edom a causa de estar el arca de la presencia de Dios. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla. Si nos atrevemos, a pesar de lo que los demás puedan decir o nuestros pensamientos que divagan a veces y pensamos tantas cosas malas, si nosotros nos atrevemos a llevar a nuestra casa la presencia de Dios, muchas cosas van a cambiar. Y alguno dirá, pero pastor, ¿qué casa? ¿Cómo es esto de llevar la presencia de Dios a mi casa? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría llegar a un lugar donde veamos muchas victorias en nuestras vidas?
que podamos ver a nuestro alrededor y podamos ver la bendición de Dios, que podamos ver que todas aquellas partes vulnerables de nuestra vida y todos aquellos enemigos tal vez que tenemos alrededor de repente desaparece y empezamos a ver un panorama prometedor, un panorama de victoria, un panorama en que podemos avanzar y conquistar tantas cosas por delante. Cuando hablamos de la presencia de Dios, es cierto que tal vez hay que pagar un precio. Es cierto que no es fácil pensar en todo lo que puede representar y la responsabilidad y el temor que debo tener. Pero también es cierto que si la presencia de Dios mora en mi casa, voy a tener una victoria absoluta sobre mis enemigos. Es cierto que si la presencia de Dios mora en mi casa, voy a ser grandemente bendecido. No solamente yo, sino también mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi hogar, mi casa y todo lo que tengo va a ser grandemente bendecido. Ahora, mire esto. Nosotros debemos saber que la presencia de Dios es el centro de todo. La presencia de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener. Cuando miramos esta historia, como recién yo le relataba, no quise leerlo, pero si usted quiere hacerlo allí en Primera de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 al 13, usted puede leer esta historia cuando el arca es arrebatada del pueblo de Israel y es llevada a tierra de los filisteos. Pero allí podemos ver que el pueblo de Dios pasó 20 años sin la presencia de Dios. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos hay que van a la iglesia y creen que por el hecho de sentarse un rato y escuchar ya está todo bien? ¿Cuántos hay que tal vez cantan y oran y hacen ciertos ejercicios espirituales y piensan que todo está bien y no tienen idea de lo que significa o de lo que es la presencia de Dios? Yo quiero decirte que una reunión sin la presencia de Dios no es nada. Tú puedes estar reunido con un grupo de gente en un salón, escuchando la Biblia, escuchando alguna palabra que esté escrita, pero si no está la presencia de Dios es simplemente un rito. Tú puedes leer, tú puedes tal vez orar sin sentir nada. Puedes participar de algunas ceremonias y hacer tantas cosas, pero eso no vale nada si no está la presencia de Dios en medio de nosotros. El pueblo de Israel pasó 20 años sin la presencia de Dios y no le extrañaba. Pero ellos se dieron cuenta que porque no tenían la presencia de Dios, vivían en derrota. Ellos se dieron cuenta que constantemente venían los enemigos y le arrebataban las bendiciones o lo que ellos podían tener para comer. Se dieron cuenta que una y otra vez perdían territorio, perdían campo, eran esclavos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia de Dios. El día que la presencia de Dios volvió, es cierto, volvió con un juicio de parte de Dios por hacer las cosas mal, por no ser reverente. Y esto es muy importante, porque debemos saber que la presencia de Dios tal vez es algo maravilloso que debemos cuidar. Y tenemos que tener temor y reverencia a Dios para tener su presencia. No fue el caso de Usa, que sin entender lo que estaba haciendo, quiso acudir y tocar lo que no debía tocar y cayó muerto. Pero Obed-Edom, que decidió llevar la presencia a su lugar y fue el primer lugar donde llegó la presencia de Dios, a pesar de que recién había muerto Usa, Obed-Edom se arriesgó y dijo:
quiero que venga la presencia de Dios a mi casa. Y la Biblia dice que a partir de ese momento empezó la bendición en su casa. Yo quiero que nosotros podamos darnos cuenta cuál es nuestra intención al ir ante Dios, al asistir a una iglesia. Este tiempo en que tal vez no se están haciendo reuniones a causa de lo que se está viviendo. Este tiempo hay gente que no extraña las reuniones. Hay gente que no extraña ni leer la Biblia ni orar. Es más, han perdido la pasión por Dios. Hay gente que cuando va a la iglesia solo busca las obras de Dios. Yo quiero que me sane, yo quiero que me provea, yo quiero que me bendiga. Busca las cosas de Dios, pero no busca el corazón de Dios. Tenemos en la palabra de Dios un ejemplo muy claro del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y anduvieron por el desierto tanto tiempo. Cada vez que ellos se dirigían a Dios, no era porque querían tener una relación con Dios, sino que ellos lo único que querían es recibir las bendiciones de Dios y nada más. Y ellos clamaban por agua, ellos pedían pan, ellos querían carne, ellos querían ser protegidos, querían tantas cosas y pedían y pedían y pedían. Ellos eligieron las obras. Pero tenemos por otro lado a un hombre elegido por Dios con un propósito llamado Moisés, que no le importó nada de esas obras. Y él dijo, yo no quiero las obras, yo prefiero su presencia. Yo prefiero el corazón de Dios. Yo prefiero permanecer en ese lugar maravilloso. Mi hermano, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Las obras de Dios o prefieres su corazón? ¿Prefieres tener todas aquellas cosas que se obtienen por interés solamente o prefieres una relación con Dios? Es importante que podamos pensar en estas cosas. Y es mucho más importante que en un momento yo pueda detenerme y decir, Señor, ¿será que a esta altura siento tu presencia? ¿No será que solo voy a la iglesia buscando obras, buscando la bendición, buscando tantas cosas y me he olvidado de tener una relación con el Padre? Me he olvidado de entrar en su presencia. En este tiempo, nosotros debemos entender que a pesar de que uno no se pueda reunir mucho, igual podemos tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios se traduce en la alabanza y en la adoración de su pueblo hacia Dios. Es allí donde nosotros aprendemos a tener una verdadera relación con Dios. Y sabe, hay algo que nosotros debemos entender y es que Dios se mueve a través de la alabanza y la adoración de su pueblo. Aquella gente pasó 20 años sin la presencia de Dios. Yendo al templo, haciendo los sacrificios, vacíos, tristes. Estaban tal vez desesperados, pero se habían olvidado de Dios. Si yo dejo de adorar, si yo dejo de bendecir, de alabar, de cantar, de orar a su nombre, si yo dejo de sentir su presencia, nada soy. Lo más importante, lo central, lo más grande que yo puedo tener en mi vida es poder sentir la presencia de Dios. Dios no necesita un montón de iglesias donde se reúnan miles y miles de personas que solamente vayan qué sé yo, a buscar qué cosa o estén en ritos y haciendo tantas cosas que no tienen nada que ver con su presencia. ¿Sabe? En el cielo, Dios creó una clase de ángeles especiales. Dice la Biblia que Dios creó unos ángeles llamados serafines. Y Él los creó específicamente para que constantemente estén alrededor de Él, alabando y adorando su nombre.
Y estos ángeles que revolotean, que están en su misma presencia, todo el tiempo están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Dios. Toda la tierra sea llena de su gloria, y le alaban y le adoran constantemente y le vuelven a decir: Santo, Santo. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en una atmósfera de adoración y reverencia. En una iglesia, en una casa, en un lugar donde hay adoración, donde hay alabanza, donde se adora al único Dios, en ese lugar está la presencia de Dios. ¡Qué bueno! Que tú puedas decir como Obed-Edom: yo quiero llevar la presencia a mi casa. Y bueno, en este caso no es que vayas a llevar una caja de madera de acacia revestida en oro. Hoy en día no se sabe dónde está el arca, pero nosotros podemos levantar un altar en nuestro hogar. Nosotros podemos levantar un altar de adoración en nuestro hogar. Y si alguno lo quiere y toma la decisión que tomó Obed-Edom, mi hermano, yo te aseguro que tu hogar va a cambiar. Te aseguro que tus enemigos van a huir. Te aseguro que el devorador de tu economía va a desaparecer, porque cuando está la presencia de Dios en un lugar, todo lo negativo, todo lo malo tiene que desaparecer. Lo importante es poder llegar al corazón de Dios. Y yo no voy a llegar al corazón de Dios pidiéndole un montón de cosas. Alguno dirá: yo oro todos los días. ¿Y qué es lo que haces en tu oración? Y le pido a Dios, sí. Pero pedir constantemente a Dios, eso no es lo único que se hace en la oración. La forma de llegar al corazón de Dios es por medio de la adoración y la alabanza. Una adoración sincera. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, algo sucede. Se mueve, se transforma la atmósfera y se mueve algo especial en medio de nosotros. Algo en el mundo espiritual empieza a cambiar. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. Y cuando nosotros adoramos a Dios, tocamos el mismo corazón del Padre, y es el mismo en persona que desciende en medio de nosotros, y podemos decir: aquí está la presencia de Dios. Dios se manifiesta en la adoración de su pueblo. Gloria sea a su nombre. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin la presencia de Dios? El pueblo de Israel estuvo 20 años. Pero hay gente, hay personas que me están escuchando. Y tal vez nunca, o tal vez hace mucho tiempo, no sienten la presencia de Dios. Hay muchas personas que en este tiempo han perdido esa pasión, ese fuego que había dentro de ellos, y se han enfriado. Este es el momento de avivar esa pasión, ese fuego en nuestro corazón. Este es el momento de buscar la presencia de Dios. Este es el momento en que nosotros podamos adorarle, bendecirle, para poder tocar el corazón del Padre y que Dios empiece a mover su mano a favor de nosotros. Alguno dirá: pero pastor, no puedo ir al templo. Mi hermano, la idea es que tu casa se transforme en un altar. Por eso hemos leído esta palabra: Obed-Edom. Obed-Edom decidió traer el arca de la presencia de Dios a su casa. Y sabe, la Biblia dice que pasaron 3 meses y pudo verse la bendición, pudo verse que Obed-Edom fue prosperado, fue bendecido grandemente. Todos los vecinos empezaron a mirar. Cuando los vecinos pensaban: este va a ser maldecido, la gente se va a morir, sus hijos se van a morir por causa de lo que había pasado, empezó a ver contrariamente que en la casa de Obed-Edom hubo bendición. Y el mismo rey David, que no quiso llevar el arca a Jerusalén, dijo: no, yo no me la llevo, mirá si me muero yo. Y la dejó en esa casa.
escuchó las noticias de que Obed-edom era bendecido. Entonces dijo, bueno, entonces yo tengo que traer esa arca porque yo quiero ser bendecido. El tabernáculo sigue sin el arca de la presencia. El pueblo necesita ser bendecido. No solamente Obed-edom va a ser bendecido, no solamente la casa de Obed-edom. Yo quisiera que todo el pueblo sea bendecido. Y es allí que leemos en el versículo 12 que dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Qué bueno sería que Dios bendiga nuestra casa y todo lo que tenemos. ¿No quisiera usted eso? Yo lo quiero. Entonces, mi hermano, si tú quieres llegar a ese lugar de victoria, si quieres llegar a ese punto donde no haya enemigo que pueda tocarte, donde no haya un adversario que pueda tocar tu economía, tu cuerpo, que no pueda tocar a tu familia, ese lugar es en la presencia de Dios. Y eso es lo que Obed-edom hizo. La gente miraba, algunos miraban con envidia como diciendo, yo quiero traer la presencia a mi casa, yo quiero que el arca venga ahora a mi casa. Y David cuando miró también, escuchó estas noticias, de repente entró como una envidia santa dentro de él, como diciendo, bueno, ahora yo la voy a traer. Y allí empezó a hacer todos los preparativos. Investigó en la palabra de Dios, investigó en la ley cómo había que traer el arca. Y esta vez lo hizo correctamente. Buscó sacerdotes y cuando hicieron 6 pasos con el arca a cuestas, empezó a sacrificar animales, empezó a hacer lo que debía hacer correctamente y pudo llevar el arca hasta la casa de Dios. Y a partir de ese momento podemos ver que Dios empezó a obrar en el reinado de David y David no tuvo ninguna derrota. Podemos ver que Dios empezó a obrar de una forma especial porque la presencia de Dios estaba con David en todo momento. Mi hermano, mi amigo, algunos piensan tal vez que están pasando por momentos difíciles en su hogar. Hay situaciones que una y otra vez ocurren constantemente. Y hay personas que a esto le llaman buena suerte o mala suerte. Yo quiero decirte, los hijos de Dios no tenemos ni buena suerte ni mala suerte. Nosotros sabemos que puede haber o bendición de Dios o maldición cuando Dios saca su mano de nosotros, porque el diablo aprovecha. Entonces yo no puedo decir hoy me voy a levantar con el pie derecho para no equivocarme, hoy voy a poner una herradura en mi puerta, No, eso no funciona así. Cada una de nuestras vidas puede funcionar con bendición de Dios o sin bendición de Dios. Y la forma más efectiva para que tú tengas bendición de Dios en tu vida es que la presencia de Dios pueda estar en tu hogar. Y alguno dirá, pero ¿cómo hago ahora? Ya no le pido más a Dios. Sí, podemos pedirle a Dios, pero también es necesario que antes de pedirle a Dios, antes de ir por sus obras, podamos llegar a su corazón. Que antes que nada podamos empezar adorando y bendiciendo su nombre. Y así como tomamos tiempo para pedirle a Él, podamos tomar tiempo en nuestra casa, donde doblamos nuestras rodillas, donde tenemos un tiempo especial para adorarle y decirle como lo hacen los serafines, Santo, 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 Dios de los ejércitos. Oh Dios, tú eres grande, maravilloso, y poder adorarle en su hermosura, en su santidad, adorarle constantemente. Lo más grande y poderoso que un cristiano puede hacer es adorar a Dios, tocar su corazón y atraer su presencia a su casa. Esta es la palabra de esta noche. Así como lo hizo Obed-edom, puedes decidir y decir, yo quiero levantar un altar en mi casa. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. Yo quiero que Dios bendiga mi casa de una manera especial. Y tal vez tú dices, pero yo no sé cómo hacerlo. Puedes llamarnos.
puedes escribirnos, puedes mandarnos un mensaje y te vamos a enseñar, te vamos a indicar cómo levantar un altar en tu casa. Cómo hacer que la presencia de Dios descienda en tu casa, en tu familia. Y cuando hay matrimonios que están por dividirse, separarse, cuando hay familias que están dividiéndose, cuando hay hijos rebeldes y tantas cosas que el diablo está destruyendo esos hogares, cuando llega la presencia de Dios, cambia todo eso porque Dios viene a unir. Dios con su presencia viene a cambiar absolutamente todo. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios y Padre Celestial, en este momento quiero rogarte por cada persona que en esta noche ha escuchado tu palabra. Señor, sabemos que lo más importante que podemos tener en nuestra vida, lo más grande y maravilloso es poder tener tu presencia, Señor. La presencia de Dios en nuestra vida hace la diferencia. La presencia de Dios en nuestra vida cambia todas las cosas. La presencia de Dios en nuestra vida nos da prosperidad, bendición, nos da victoria. Yo te ruego, Señor, que cada una de aquellas personas que escuchan este mensaje puedan tomar la decisión de llevar la presencia de Dios a su hogar, de poder levantar un altar familiar, un lugar de adoración, un lugar donde puedan tener cada uno de los miembros de la familia una relación contigo, Padre Santo, para cambiar el ambiente familiar, para cambiar el ambiente en el hogar, que no haya asperezas, que no haya un ambiente de odio y de rencor, sino que se pueda respirar un ambiente de la presencia de Dios, de unidad, de amor y de paz. Yo te ruego, Padre, haz una obra en cada persona que está escuchando tu palabra. Aún yo quiero rogarte, Señor, por aquellos pedidos que han sido traídos, Padre Santo. Pon tu mano sobre la vida de Benicio, allí donde está, Señor. Enviamos palabra de sanidad. Enviamos, Señor, esa promesa, Señor, que tú nos has dado en tu palabra, diciendo que por tus llagas somos nosotros sanados. Quiero orar por la vida de Silvia, Señor, allí donde se encuentre, aún a la distancia. Que tu mano de poder y sanidad toque su cuerpo, toque su mente, toque todo su ser, haciendo una obra poderosa. Quiero orar también por la vida de Graciela, Señor. Yo no conozco su problema, no conozco, Señor, su necesidad, pero tú que eres Dios de los cielos, conoces cada problema, cada enfermedad, cada situación, aún desde la raíz, Señor. Y pongo a cada una de estas personas delante de ti. Aún, Señor, quiero orar por aquellas personas que están pasando momentos difíciles allí en el hospital. Aquellos, oh Dios, que están pasando, Dios, por problemas económicos. Pon tu mano de poder y seas tú bendiciendo, Señor. En esta noche te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. Mi hermano, seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. No te olvides que para poder tener la presencia de Dios en nuestra vida, para poder tener la presencia de Dios en tu hogar, debes alabarle y debes adorarle a Él. Alguno dice, pero pastor, yo pongo música todo el día. Yo pongo una música en mi celular y todo el día. No tiene que adorar el celular. Tenemos que adorar nosotros. De nuestra boca tiene que salir la alabanza y la adoración a Dios de todo corazón para entablar una relación con Él. Y es allí donde la presencia de Dios descenderá y habitará en tu casa. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Amén. Que cada día le podamos decir, Señor, entra en mi casa. Señor, que el arca de tu presencia repose en mi hogar, en mi familia, con los míos. Es importante que podamos tomar esa decisión. Amén. Espero que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón y que cada uno pueda poner por obra lo que ha aprendido en esta noche.
Amén. Así, queridos hermanos, ya llegamos al final de nuestra transmisión y quería recordarles que seguimos con nuestras transmisiones en vivo. Hay mucha gente que, bueno, estuvo preguntando si es que iban a seguir las transmisiones porque ya teníamos nuestras reuniones allá en la Iglesia Central. Y bueno, la respuesta es sí, seguimos con nuestras transmisiones en vivo. El día domingo hubo un problemita, entonces no pudimos salir en vivo, pero vamos a seguir con las transmisiones. El día miércoles, como hoy, 20-30 horas. El día viernes también 20-30 horas. El martes están los discípulos de la Iglesia Central, que ellos también están compartiendo la palabra. Y el día sábado están los jóvenes allá en la Iglesia Central. Creo que van a estar transmitiendo en vivo, ya vamos a estar anunciando, pero sería maravilloso que si usted es joven y tiene la posibilidad de asistir al templo, la reunión este sábado que pasó fue maravillosa, la reunión de jóvenes allá en el templo central. Fue, creo yo, a las 7 de la tarde estuvo comenzando, así que bueno, ya sabe, para el sábado que viene. Y el domingo, como siempre, estamos con las reuniones a la mañana, a las 10:30 de la mañana, a la tarde, a las 17:30 horas, y a la noche nuevamente en vivo por Face y por YouTube. Bien, eso sería todo por hoy. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias.